Muy buenos días, tengamos todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy, pues, reiniciamos lo que son nuestros webinarios acerca de un futuro sostenible, explorando oportunidades y desarrollo del Golfo de Fonseca. En nombre de la Organización del Sector Pesquero y Acuiculturismo Centroamericanos, PESCA, de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, y del Banco Mundial, por medio de su programa ProBlue, le damos las bienvenidas a todas y a todos ustedes a este quinto webinario, hoy con un tema bien específico y de suma importancia, como es la gestión de residuos y cambio climático. Y no vamos a perder mucho tiempo en presentaciones, porque lo importante es tener y recibir el conocimiento de Carlota y de Javier, quienes van a estar conversando con nosotros. Carlota Barañano, doctora en Ecología Marina, que es coordinadora técnica en diseño y gestión de proyectos, estará compartiendo con nosotros lo que es el cambio climático, ¿verdad? Y esos desafíos y esas importancias básicas. Ella también es coordinadora del programa de formación y mentoría relacionada con habilidades de promoción marítima y alfabetización oceánica. A nuestra compañera Dixon Carlota, bienvenida y adelante con la presentación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Reinaldo, por la presentación. Voy a intentar activarme la cámara que al estar compartiendo estar desactivada. Perdón, creo que tengo que... ahí está. Uy, perdón. Vale, ahora sí, ¿verdad? Me escuchan y me ven. Bueno, empezamos con la presentación. Yo voy a empezar hablando sobre, como decía don Reinaldo, sobre cambio climático y luego seguirá nuestro compañero para empezar con la presentación sobre gestión de residuos. Bueno, para poder hablar, vamos a hablar, como decía, de cambio climático en el marco de la economía azul. Y para ello es importante conocer los retos y el contexto socioecológico que nos ha llevado al momento a este momento tan crucial en el que estamos de enfrentar estos desafíos, pero también estas oportunidades que se abren por delante, ¿no? Hablar del océano es hablar del planeta y, sin embargo, para hablar de lo que sucede en los océanos, tenemos que hablar de lo que sucede en la Tierra, porque los impactos que detectamos en el océano derivan en última instancia del sistema terrestre. Tenemos en la imagen, pues en la diapositiva, una imagen a los que estamos ya todos muy acostumbrados. Es una imagen pues tomada desde el espacio, donde se puede ver pues una fracción de la superficie de la Tierra. Esta es una imagen que hasta hace pues tan solo 50, 60 años pues habría resultado de lo más llamativa y, sin embargo, ahora pues no nos llama en absoluto la atención. Y lo que queríamos, bueno, resaltar con esta imagen es la importancia o la capacidad que tiene el ser humano de dejar su huella en el planeta. Podemos ver desde el espacio la huella del ser humano, en este caso, pues en forma de contaminación lumínica sobre la superficie de la Tierra desde pues, cientos de millones de kilómetros de distancia, ¿no? Que va a ser un poco lo que nos lleva a la siguiente diapositiva, que es esta nueva era geológica que se llama el Antropoceno. Ya anunciaba, ¿no?, el premio Nobel holandés cuando escribía que, debido a que las actividades humanas han crecido de forma que se han convertido en fuerzas geológicas significativas, por ejemplo, los cambios en el uso del suelo, la deforestación, la quema de combustibles fósiles, está justificado asignar al término, definir como antropoceno, que sitúa al ser humano en el centro del cambio a esta nueva era geológica. Y aquí, bueno, creo que ya la propia palabra destaca el papel central que está teniendo el ser humano en cambios que van mucho más allá del potencial de una sola especie, ¿no?, de alterar flujos y procesos a nivel global. De entre todos los impactos que el ser humano ejerce sobre el planeta, con seguridad el cambio climático es de los más conocidos y estudiados en la actualidad. Sin embargo, este fenómeno no es más que uno de los síntomas de un proceso de dimensiones globales y de intensidad extraordinaria que, cuando se analiza, en este caso, ¿no?, desde la disciplina de la ecología, se concreta en la alteración de flujos de energía y patrones de circulación de materia a nivel de la biosfera.
En la diapositiva estamos viendo bueno, una gráfica del resultado de una investigación relativamente reciente en el cual evaluaron cómo han evolucionado las presiones sobre la vida marina desde finales de 1860 hasta el 2020. Y vemos cómo han evolucionado estas presiones, cómo la implementación, por ejemplo, de determinadas políticas y determinadas legislaciones han permitido pues, que determinadas presiones que hace 100 años eran determinantes y tenían un impacto muy significativo en la vida marina, como puede ser la caza de megafauna, en la actualidad pues ya no represente un desafío o un reto para la conservación. Por el contrario, vemos otras presiones que antes no existían y que nos estamos empezando, bueno, ya hace unos años, a enfrentar a ellas, ¿no? Y entre esas dos destacan, por un lado, los vertidos de fertilizantes, plásticos o químicos industriales y, por otro lado, el cambio climático. Los dos temas centrales que van a abordar la sesión de hoy, ¿no? Bueno, cuando hablamos de cambio climático, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza es el incremento de la población, que es la que principalmente está detrás de ese consumo masivo de recursos y de generación de residuos. Y es cierto que desde hace casi 2 siglos la especie humana pues, aumenta su presencia en la Tierra a una velocidad, y esta es la palabra que vamos a escuchar a lo largo de esta charla varias veces, con un crecimiento exponencial. En la actualidad, pues somos más de 8.000 millones de seres humanos, con un crecimiento que no cesa, y siendo muy probable que a finales de siglo pues, superemos los 9.000 millones de individuos. Sin embargo, no es justo atribuir a que la causa de los impactos que está causando el ser humano sobre el planeta se deban exclusivamente a la explosión demográfica, sino que, como veremos más adelante, la creciente capacidad tecnológica que hemos desarrollado también se encuentra detrás de la velocidad con la que consumimos recursos y energía del planeta, ¿no? En esta gráfica, que es un poco para darnos esta ilustración de realmente cuál es la importancia a nivel de biomasa del ser humano sobre la Tierra, podemos ver, es un estudio que hicieron unos investigadores en el 2018, cuantificando la totalidad de la biomasa existente en el planeta y cómo se distribuye en los diferentes grupos de organismos, ¿no? Y vemos cómo pues, las plantas, el componente vegetal, pues, representa prácticamente el 80% de lo que es el carbono vivo sobre el planeta. Y lo que quería es llamar la atención en la esquina inferior derecha, donde aparecen las toneladas que representan, gigatoneladas en este caso, que representan los animales. Vemos que no representan ni 2 gigatoneladas de carbono. Esto es menos del 1% de la biomasa viva total que hay sobre el planeta. Pero es que si hacemos un zoom sobre cuánto representamos los seres humanos dentro del grupo de los animales, vemos que somos menos del 0,06 de gigatoneladas de carbono sobre esas 2 gigatoneladas de carbono, ¿no? Lo que nos da una idea de la dimensión, por decir de alguna forma, de lo que representamos los humanos en términos de masa viva. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, ¿no? que estemos teniendo esta capacidad transformadora de nuestro planeta a nivel global y sin precedentes? Bueno, podemos decir que desde mediados del siglo pasado el consumo energético, y vuelvo a rescatar esa palabra que decía al principio de la sesión, consumo energético ha aumentado exponencialmente. Y esto es lo que ha estado en la base de esta capacidad de transformación que hemos desarrollado. Y el problema es que la combustión de estos materiales, de estos combustibles, genera una serie de gases que tienen un efecto sobre el clima, los gases de efecto invernadero. Lo veremos un poquito más adelante. Por tener un dato que nos haga ver un poco la magnitud de este incremento en el consumo de energía y de recursos, hemos incrementado per cápita, es decir, por persona, 40 veces nuestro consumo desde principios de 1800. Por lo tanto, no es que cada vez seamos más, sino que cada vez cada uno de nosotros requiere y consume más energía. Y de nuevo, volviendo a hablar de masas, ¿no? Y en este caso no es biomasa, en este caso es de masa, quería mostrar esta imagen que también da una buena idea de la dimensión del impacto humano. Aquí lo que estamos viendo es cómo ha evolucionado la generación de materiales, la creación de materiales
por parte del ser humano. Y vemos que en el 2020, por primera vez, el ser humano generó el equivalente en materiales a la biomasa total existente en el planeta. Y bueno, ¿esto en qué se traduce? Pues como decíamos, en consumo de energía que se traduce en la combustión principalmente de fósiles, ¿no? Y bueno, con seguridad que se ha escuchado, bueno, han escuchado o han leído, a ver para atrás, que han escuchado bueno, em, perdón, que estos cambios que estamos experimentando forman parte de un ciclo natural, que esto realmente, pues que el humano no está detrás de este cambio climático, sino que realmente el cambio climático es un proceso natural. Y esto es absolutamente cierto, que la concentración atmosférica de CO2 siempre ha sido una variable a lo largo de la historia de la Tierra. Y no solo eso, voy a poner esta imagen, la investigación científica ha sido capaz de reconstruir cómo era la concentración de CO2 en la atmósfera hace 800.000 años, es decir, en épocas en las que el Homo sapiens todavía no existía. Y esto lo que nos ha permitido ver es que efectivamente durante toda la historia del planeta ha habido procesos de cambio climático, ha habido ciclos climáticos en los cuales todos los conocemos muy bien, las épocas de glaciación, interglaciación, en las cuales el nivel del clima, el clima iba cambiando en función de la concentración de CO2 que había en la atmósfera, que es lo que podemos ver en esta gráfica que tenemos delante, cómo hay esos periodos en los cuales el CO2 se incrementa, que equivalen a periodos de calentamiento, y como el CO2 disminuye, que equivalen a periodos interglaciares. Perdón, a periodos glaciares de frío. Esto, ¿cómo lo hemos podido saber? ¿No? Que es también alguna de las cosas que nos dicen los escépticos. Bueno, la investigación, la ciencia ¿cómo ha conseguido reconstruir la historia, la concentración de la atmósfera, cómo era la composición de la atmósfera en épocas en las cuales el ser humano ni siquiera estaba? Pues a través de testigos de hielo. Si pensamos pues en el último refresco que nos hayamos tomado y en un cubito de hielo, podemos recordar que tiene burbujitas en su interior. El hielo, cuando se forma, va creando pequeñas burbujas que almacenan el aire que había en ese momento en la atmósfera. De forma que si metemos un testigo, que es como se llama, ¿no? en ciencia, que es lo que hicieron estos investigadores para poder reconstruir la historia de la atmósfera, metieron un testigo en la Antártida hasta unos 4 kilómetros y se pudo analizar capa por capa a qué época representaba esa capa, a qué época del tiempo, y analizando las burbujas de aire que había en su interior, cuál era la composición de la atmósfera en ese momento. Y eso es lo que nos ha permitido ahora saber cómo era en el pasado, antes de la intervención del ser humano, la atmósfera, y dónde estamos ahora. Como vemos, de nuevo en esta gráfica, la concentración de CO2 siempre ha fluctuado, pero jamás se ha incrementado a la velocidad que se ha incrementado en el último periodo desde la revolución industrial hasta la actualidad, y nunca ha alcanzado tampoco los valores acumulados en la atmósfera que hay en la actualidad. Y bueno, ¿de dónde viene y a dónde va, ¿no? este CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera? Pues prácticamente el 80% del CO2 proviene de la combustión de estos combustibles fósiles, mientras que el 10% proviene de la deforestación o la tala de bosques. Y de esto, la mayor parte de este CO2 que emitimos a la atmósfera se va a quedar acumulado en la atmósfera. Sin embargo, la atmósfera está conectada con otros compartimentos que hacen que parte de ese CO2 que inicialmente está en la atmósfera pase a otros, principalmente a los bosques, que a través de la fotosíntesis van a capturar y a retener parte de ese CO2, y un 26% que está siendo absorbido por los océanos, con las consecuencias que ya comentaremos más adelante. Bueno, y yéndonos ya al contexto de Centroamérica y en concreto del Golfo de Fonseca, queríamos también explicar un poco cómo es el contexto climático para entender también cuáles son los riesgos y los impactos
previsibles y que ya hay que ya estamos experimentando, ¿no? Bueno, sabemos que se trata que la región del Golfo de Fonseca hay un clima tropical que es predominantemente seco y que tiene dos periodos estacionales bien marcados, ¿no? Uno seco de noviembre a abril y otro húmedo de mayo a octubre. Y vemos también en la imagen inferior que son gráficos de temperatura, aunque cambian los rangos de color, si realmente vemos a qué representa cada rango de color, qué temperatura representa, vemos que realmente no cambia en el periodo de invierno y verano, prácticamente la temperatura se mantiene exactamente igual, es decir, realmente hay una amplitud térmica entre el verano y el invierno de apenas 4 grados, alcanzando, como sabemos, ¿no?, las temperaturas más altas al inicio de la estación húmeda. Y luego hay un periodo muy particular que se localiza, bueno, en la época lluviosa, que es esa pausa seca o canícula que tiene lugar entre julio y agosto, que de alguna forma, según los análisis climatológicos, puede hasta dividir las estaciones en 4, ¿no? Dividiendo lo que es el periodo, la época lluviosa, en 2, marcadas un poco por esa canícula. Lo comentamos porque, como veremos, todas estas alteraciones a los patrones atmosféricos van a tener efectos directos sobre los patrones normales a los que estamos acostumbrados, tanto de lluvias como de temperaturas. Bueno, queríamos rescatar este estudio, que es el que hemos encontrado más reciente, centrado específicamente en el Golfo de Fonseca, donde lo que intentaron fue, aplicando los modelos del IPCC, pero utilizando datos lo más locales posible, y vienen en este caso de 16 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del Golfo de Fonseca, entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, replicar esos modelos con estos datos más de escala local. Básicamente lo que encontraron, que está en este estudio que hemos dejado ahí la referencia, es que las proyecciones que daba el IPCC pues, se mantienen e incluso en algunos casos pueden hasta agravarse al utilizar datos más locales, ¿no? Vemos que efectivamente hay un aumento, ha habido y se proyecta que va a seguir incrementándose un aumento de la frecuencia y de la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, que habrá un aumento del nivel de evaporación del agua y el índice de nubosidad. Esto lo que tiene el riesgo de provocar un incremento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, particularmente tormentas, tornados y huracanes, que ya hemos tenido algunos registros en los últimos años, ¿no?, como todos recordaremos. Otra predicción directa va a ser un incremento en la intensidad y en la frecuencia de las olas de calor. Un incremento también en eventos extremos con lluvias y con las consiguientes inundaciones, y en eventos también de olas de calor causando pues, potenciales sequías, que son fenómenos, por desgracia, cada vez más habituales, ¿no? Todo ello que nos lleva a cambios directos en la configuración y estructuración de los ecosistemas. Vamos a tener efectos tanto en tierra como en mar. En tierra, efectos directos a nivel productivo que pueden afectar pues, a nivel de producciones y que habrá que adoptar determinadas medidas para poder ir evolucionando y adaptándose a las condiciones del entorno, pero también en los ecosistemas costeros y en las actividades económicas que dependen de los ecosistemas costeros, principalmente pesca y turismo, ¿no?, como comentaremos un poco más adelante. Esto, bueno, simplemente son algunos ejemplos de eventos récord que ha habido ya registrados en la región. Pues teníamos que ha habido tanto eventos récord, como decíamos, ¿no?, por exceso de lluvia como por déficit de lluvia, ¿no? Hemos tenido eventos récord en el caso, por ejemplo, de El Salvador, un ejemplo que teníamos más reciente, donde pues desde el 2009 a 2011 se estimaron en casi 1.300 millones en daños por 3 eventos que hubo en el Pacífico, ¿no? Pero también hemos tenido, también en El Salvador, eventos récord por déficit de lluvia. Nos vamos, por ejemplo, a abril del 2012, donde por primera vez se rompió el récord de lluvia mensual. En junio del 2012 fue el cuarto mes más seco del registro histórico, o en julio, donde, bueno, de nuevo otro récord en número de días secos consecutivos. ¿Con qué se están traduciendo ya todos estos cambios en los patrones climáticos? Como decíamos, principalmente lo que nos está afectando más directamente en el caso del Golfo de Fonseca es en fenómenos meteorológicos extremos que ya están afectando a las condiciones de vida
y a las actividades productivas que en ellas tienen lugar. Hablábamos de incrementos de temperatura, estamos hablando de sequías prolongadas, estamos hablando de inundaciones y con ello erosión de suelos. Y, por ejemplo, ¿no? Comentábamos eventos extremos, ya hubo pues la presencia de 2 recientes huracanes a finales del 2020 en El Salvador, o pues el caso más cercano que tenemos en el Golfo de Fonseca, como sabemos en la zona de Cerdeño, varias las edificaciones que, asociado al incremento del nivel del mar, que ya se han reducido a escombros pues debido a este incremento, ¿no? del mar sobre la Tierra, asociado, como decimos, al cambio climático, a 2 procesos: al incremento de temperatura que genera un fenómeno de expansión térmica del océano, que es lo que hace que incremente el nivel del mar, y luego, por otro lado, al derretimiento de los polos. Bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Porque al final no es que todo sea un drama y que tengamos que estar a expensas de lo que nos viene por delante, sino que todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es tomar una posición proactiva y utilizar las diferentes herramientas que, por suerte, la investigación ya nos ofrece diferentes herramientas para poder planificarnos, identificar nuestros riesgos y nuestras vulnerabilidades, y poder planificar esas medidas que nos vayan a permitir, pues en el caso de las, por ejemplo, empresas productoras, seguir manteniendo nuestros niveles de producción, adaptándonos a los nuevos ciclos y a los nuevos cambios estacionales que se puedan dar, ¿no? Para ello, como decíamos, lo primero que hay que hacer es una adecuada gestión del riesgo, y ello debe incorporar desde la identificación de la amenaza y las características de los activos expuestos hasta la implementación de medidas correctivas para reducir la vulnerabilidad, pues, de las edificaciones, el desarrollo y actualización de normativas, o el ordenamiento territorial con códigos, por ejemplo, de diseño. Así como, bueno, decíamos, la definición de planes de respuesta ante emergencia o mecanismos de protección, incluso financiera, que permitan responder a este tipo de desastres y facilitar la recuperación. Por tanto, visualizando un poco el proceso, como decíamos, se debe utilizar una de las herramientas que se puede utilizar más bien es la valoración del riesgo como insumo para la definición de esos lineamientos que van a ser estratégicos para reducir nuestros impactos y mitigar esos posibles impactos. Importante, un ejemplo de este marco de trabajo es que se incluyen medidas tanto de prevención, que son la gestión correctiva y gestión prospectiva, como de preparación, que es la gestión reactiva y de protección, ¿no? No voy a entrar un poco mucho más en detalle en qué se basan cada uno de ellos. Hay, bueno, un ejemplo, ¿no? de cuáles podrían ser, a qué se refieren cada una de estas gestiones integrales del riesgo en estas categorías, pero bueno, creo que es un proceso relativamente lógico. Y asociado a perdón, a este proceso de planificación del riesgo viene asociado el desarrollo de los planes de adaptación. Que, como decíamos, estos planes, si bien los existen a nivel regional y a nivel nacional, lo ideal es que incluso a nivel local y productivo se puedan desarrollar para que se adapten realmente a las actividades propias de cada actividad, ¿no? Lo estoy enfocando bien a nivel de sectores pesca, como a nivel de sector agroforestal o agropecuario. Es decir, tenemos que ser capaces de poder identificar y tener muy claro cuáles son nuestros riesgos y nuestras vulnerabilidades para poder planificar nuestras medidas a medio y a corto plazo para hacer frente a estos retos que nos vienen por delante, ¿no? Ya simplemente para resumir un poco el ciclo del proceso de diseño de un plan de adaptación, es clave iniciar con un diagnóstico, un análisis detallado en el cual podamos identificar cuáles son las amenazas actuales y los escenarios futuros. Esto es clave para poder tener esa visión a corto y a medio plazo. Por suerte, ahora hay múltiples herramientas de alerta temprana, múltiples herramientas que nos permiten obtener este tipo de información, ¿no? El siguiente paso, una vez que identificamos las amenazas, es asociar esas amenazas a riesgos y a vulnerabilidad, y identificar para esas amenazas cuáles son nuestras vulnerabilidades para poder diseñar esas herramientas que nos refuercen, que nos ayuden a colocar esas vulnerabilidades en otro nivel. Y ya finalmente sería el proceso de planificación de las acciones en tal, y la implementación y validación.
Y esto, de nuevo, recordar que, perdón, los procesos de planificación, de adaptación al cambio climático no son estáticos, sino que deben ser iterativos y deben revisarse y actualizarse de forma anual, ¿no? Incorporando esos aprendizajes y esos cambios que van a ir surgiendo sí o sí. Y bueno, por dar también como unas últimas pinceladas ya hay cosas que se están poniendo en marcha, ya hay ejemplos de buenas prácticas, ya hay ejemplos de proyectos que están dando sus resultados. He querido coger estos ejemplos que son particulares del Golfo de Fonseca, donde ya hay ejemplos, pues en el caso de Honduras, que se están utilizando diferentes sistemas de rotación de cultivos, diferentes sistemas para mejorar la conservación de la humedad, pues con técnicas tradicionales, con rastrojos, implementando fertilizantes orgánicos, así como otras técnicas de recolección de agua de lluvia. En Nicaragua también hay diferentes proyectos, pues en el caso hay un proyecto donde se están enfocando pues más en iniciativas de diversificación de sus actividades porque están viendo que a lo mejor determinados recursos son vulnerables a estos efectos del cambio climático y por lo tanto se están diversificando en otras actividades para poder complementar sus niveles de ingreso, considerando que esto pues probablemente siga aumentando, ¿no? Ese descenso de esas determinadas pesquerías que son especialmente vulnerables al cambio climático. En el caso de El Salvador, también se han implementado ya sistemas de recolección de agua de lluvia y han ya implementado cambios en los sistemas tradicionales de gestión del suelo para mejorar la resiliencia de los suelos frente a todas estas amenazas que hay por delante, ¿no? Y bueno, Disculpa, simplemente Carlota, que tiempo finalizado. tiempo finalizado y ya para terminar, simplemente dejar la referencia. Ya hay además un programa aplicado al Golfo de Fonseca de gobernanza hídrica, que es el tema vertebral que más nos va a afectar de cara a la gestión del cambio climático, donde ya hay pues, una serie de lineamientos y una serie de acciones priorizadas que sin duda pues, van a ayudar a que entre todos podamos orientar nuestra planificación y nuestra gestión al cambio climático. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlota, por presentarnos este importante tema que es el cambio climático y cómo debemos nosotros tener medidas de mitigación para poder trabajar en ellos. Quiero recordarle que la transmisión se está haciendo también a través de Facebook de Ospesca y que si usted no pudo asistir a los webinarios anteriores, puede compartirlo y puede verlo a través del YouTube de Ospesca. Allí encontrará todos los webinarios que estamos realizando. Ahora, también quiero recordarles que en la sección de abajo, usted tiene la sección de preguntas y respuestas donde usted puede compartir con nosotros sus preguntas o interrogantes y al finalizar de las presentaciones, tanto Carlota como Javier estarán dando respuestas. Nuevamente agradecerte, Carlota, por tu brillante presentación y ahorita voy a permitirme dar introducción a don Javier Martínez, ¿verdad? Quien pertenece a la asociación Vertido Cero, ¿verdad? Perdón, Javier Miranda, ya te estoy cambiando el nombre, Javier, ¿verdad? No te preocupes, Reinaldo. Muchas Es la gracias, no te costumbre preocupes. de el Martínez acá en la región, ¿verdad? Javier Miranda, Francisco Javier Miranda Aparicio, es licenciado en Ciencias Biológicas, especialista en Bioquímica y Biología Molecular, con estudios avanzados en programa de doctorado en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente. Él es como decía, de la Asociación Vertido Cero, es experto también en gestión de residuos y basuras marinas, pues una amplia experiencia en esa gama y que hoy nos va a estar compartiendo precisamente la contaminación y los residuos que se generan a través de ello. Javier, sin más, Pues tus palabras. sin más dilación, Reinaldo, muchas gracias por tus palabras. Empezamos el tema de gestión de residuos y bueno, luego nos centraremos un poco más específicamente en el tema de la contaminación marina, reseñando sobre todo el tema de la importancia bueno, de las basuras marinas como uno de los efectos de mala gestión. Vamos a ver por qué no me deja ahora. Perfecto. Pues primero que nada me gustaría mostrarles al público en general qué queremos hacer, qué hacemos con nuestros residuos. Queremos llegar a estas imágenes que vemos en la zona superior de la presentación o realmente queremos gestionarlos. Queremos hacer una correcta gestión y entonces a través de diferentes plantas y de diferentes flujos de residuos dar una solución de gestión a los mismos. Entonces,
Antes que nada, y de empezar con los temas de gestión, cuando doy este tipo de charlas, pues me gusta un poco mostrar que también, no solo en los países en desarrollo, sino también en los países de la Unión Europea, incluso en Estados Unidos, pues existen problemas de gestión. Es un caso que viene abundando en la zona de Nápoles desde los años 90, con lo cual, como pueden observar, son unos cuantos años, y viene relacionado pues, con un tema de, bueno, de mala gestión y de mala praxis por parte de lo que es la mafia local, la camorra napolitana, que muchos conocerán, y que ocasiona este problema de gestión que al final, bueno, pues ocasiona pues tema de quemar de vehículos, como pueden ver en las diferentes imágenes, problemas de insalubridad pública, abandono de residuos en zonas perimetrales dentro de la ciudad, protestas ciudadanas y todo, ya digo, causada por un tema de mala gestión en esta ciudad que está localizada en Italia. Continuamos. ¿Pero qué es un residuo? Entonces, podemos pensar que un residuo, así a nivel general para un ciudadano, es un tema, una cosa que tenemos que abandonar. Es un producto que es innecesario, nos resulta inútil, nos resulta ya incómodo tenerlo. No tiene tal valor. Sabemos que un producto tiene cierto valor, un residuo ya no tiene valor para nosotros. Pero nosotros como poseedores, ¿qué queremos? ¿Qué debemos? ¿Nos deshacemos de él? ¿Lo gestionamos? ¿Qué hacemos con él? Aquí hay una solución a esta necesidad que tenemos como ciudadanos de ese poseedor de esos residuos. Pues el dueño, es como señalo aquí, es el que decidimos. Decidimos y también depende, claro, el valor al final que tenga para él. Puede tener cero valor para mí, pero otra persona puede considerar que sí tiene un valor. ¿Vale? Entonces podemos tener un tiempo, como señalo, para poder prepararlo, para reutilizarlo, para ser reparado. Podemos tener un acceso y unos costes de suministros, el nivel económico que tengamos, el lugar donde nos localicemos, si estamos en una gran ciudad o una zona más rural, y luego el grado de deterioro. Si realmente vemos esa preparación para poder dar un nuevo uso, ser reutilizable, podría ser una cosa a considerar. Y luego, pues también la preferencia personal con respecto a ese residuo. Siendo un poco más técnicos, aquí he recogido una serie de definiciones de lo que es el concepto de residuos. Por ejemplo, en nuestra normativa en España, residuo dice claramente que es cualquier sustancia o objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. También he recogido un poquito para los tres países que dan al Golfo de Fonseca, pues cómo ellos determinan lo que es el concepto de residuo. Como ven, en el caso de El Salvador, ahí viene fijada la norma que lo recoge, residuo sería todo tipo de material orgánico o inorgánico, sólido, líquido o gaseoso que el generador abandona, rechaza o entrega y que puede ser o no susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien. En el caso de Honduras, el residuo sería cualquier objeto, material o sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicio. Y en el caso de Nicaragua, pues sería, en el caso de que se denomina residuo sólido, como aquel material, producto o subproducto que si se considera como peligroso, se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse al método de tratamiento de disposición final. Un poquito ya ligado a la definición que da la OCDE, entonces, que las define como aquellas materias generadas en actividad de producción y consumo que no alcanzan un valor económico en el contexto de fueron producidas, debido tanto a la existencia de tecnología adecuada para su procesamiento como a la existencia de mercado para los productos recuperados. Al final de todo esto, de toda esta letra, de todas estas definiciones, lo que vemos que hay que resaltar es que al final es una sustancia objeto, que al final hay que desecharla y que tenemos, a lo mejor incluso la obligación de desecharla, como dice en el caso de España, pero que tenemos que dar una solución a ese deseche, a esa obligación de desecharla y llegar a gestionar. Pues continuando un poquito, vamos a ver un poco una valoración de la generación de los residuos, ¿vale? La generación por persona y año. En este caso está reflejado para el año 2021 en esta gráfica. He recogido en la gráfica principal los valores del año 2021 en la zona de Latinoamérica y el Caribe. Aquí está reflejado en color más oscuro lo que es el valor medio, que tendríamos una generación de 359 kilos habitante año. Y, por ejemplo, para los países del Golfo, tendríamos en la parte inferior
Nicaragua con 222 kilos, El Salvador con 244 kilos habitante año, y en el caso de Honduras un poquito más, que serían 315 kilos por habitante año. Nosotros en la Unión Europea, ya sabéis que son 27 países, nos situaríamos en la parte superior, un poquito por debajo de Venezuela, con 502 kilos habitante año. También son cifras recogidas un poquito de formas similares del año 2021. Y lo que quiero mostrarles en la parte derecha inferior es un poquito los tipos de residuos más conocidos clasificados por diferentes modos de clasificación. Como puede ser el tema de la por su composición química, como ven, orgánicos e inorgánicos, por el tema de su utilidad, que bien pueden ser reciclables o no reciclables, por el tema de su origen, por bien domiciliarios, comerciales, industriales, etcétera, o bien por el riesgo, que puedan ser peligrosos, inertes o no inertes. Bien, continuando un poquito con el tema de datos, vamos a ofrecer unos datos en cuanto a las posibilidades de tratamientos. Si empezamos por la parte izquierda, aquí tenemos un poco los tratamientos de residuos en el mundo. Como vemos, aquí la mayor incidencia de tratamiento y los efectos es depósito y eliminación en vertedero o relleno sanitario, en el caso de Latinoamérica, que es el nombre más habitual. Vertedero más en la zona de la Unión Europea se denomina vertedero, y la zona de Latinoamérica y Caribe pues sería lo que es un relleno sanitario. Un 19% sería a través de lo que es un reciclado, diferentes posibilidades de valorización material. Un 13% lo que sería una realización energética, generación, y luego un 7%, como ven, que correspondería a otros tipos de tratamiento. Ya en concreto, la parte de superior, aquí tendríamos los sistemas de tratamientos aplicados en América Latina y el Caribe, donde, como se ve, si nos fijamos, el 52% correspondería al relleno sanitario, en naranjita claro, correspondería a un tratamiento a través de un relleno sanitario. El verde, al igual que en el otro caso, correspondería al tema del reciclado. Y luego las otras posibilidades que no son tan adecuadas, porque ya sería a través de lo que sería un botadero o vertedero a cielo abierto, incluso vertederos a lo que sería para nosotros una escombrera en una zona sin ningún control, como vertedero no especificado que se llama, con un 15%. Si nos fijamos en el sistema de tratamiento que tenemos implantado en la Unión Europea, con estos valores también del año 2018, pues vemos también cómo el vertedero sigue siendo una opción bastante importante, aunque se trata de reducir a un 10% de cara al 2030, aunque aquí todavía se va marcando un 23% en el valor. La incineración, que es este color marrón tirando a rojizo, correspondería a un 27%. El material reciclado se va incrementando poco a poco, pues son las exigencias de nuestra normativa, con un tratamiento de un 30%. Y luego el compostaje sería un 17%, que es este color marrón, y teniendo al lado pues, otra posibilidad de tratamiento con un 3%. Bien, aquí tenemos la utilización de generación y cómo se va aplicando la gestión de los residuos en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. En la parte que figura aquí totalmente a la derecha, figuran los valores para América Latina, donde tendríamos un 47% que se aplica a la parte de acumulación en relleno sanitario, el tratamiento final, un 9% está como identificado, un 25% señalan como una disposición final que no es adecuada, un 4% como el mínimo sería el tema de reciclajes, y si nos centramos en los tres países que delimitan al Golfo, en el caso de El Salvador se marcaría un 71% donde el tratamiento final va a través del relleno sanitario y un 28% pues a través de que son residuos que no están ni siquiera recolectados. Si nos centramos en Honduras, aquí la gestión, el tratamiento final es mucho peor, donde como ven solo un 8% va destinado a un relleno sanitario controlado, el 45% es una disposición final inadecuada y el 47% ni siquiera se recolectaría. A Nicaragua tenemos también cifras donde el destino no está identificado con un 58% y un 42% donde los residuos sólidos municipales no figuran ni recolectados. Bien, pues ¿cómo sería la gestión? ¿Qué supone la gestión? Pues pasando a la definición, es este conjunto de acciones, como les señalo aquí, en la parte superior derecha,
que dan a los mismos un destino, ese destino más adecuado y más correcto, que no les suponga un peligro ni para la salud humana y, por supuesto, ni efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. ¿Y qué operaciones se ponen en la gestión? Pues las que están aquí señaladas. La recogida, el transporte, la valorización, que puede ser material, como he señalado, o energética, y bueno, y la última, que sería la vía de eliminación de los residuos. Todo ello considerando también la clasificación de los mismos en operaciones previas a esa gestión, así como luego la posterior control, vigilancia, incluso la posterior clausura en el caso de vertederos, que supone incluso a través del cierre, pues un control a 30 años vista. O sea, no es cuestión de la parte de operación, sino que luego tenemos ese control de cada una vez cerrado lo que es la operación del vertedero. ¿Qué principios aplicamos a la gestión de los residuos? Lo que vienen recogidos aquí en la parte izquierda. El principio de prevención, tenemos que reducir, pues es lo que hablábamos, tema de toxicidad en cuanto a los diferentes residuos generados, y luego considerar que ¿qué es el mejor residuo? Pues el mejor residuo, como decimos, es el que no generamos. El principio de responsabilidad del productor, aunque también nosotros como consumidor y como ciudadano también tenemos nuestra responsabilidad, el principio que todo el mundo conoce, que es el quien contamina paga. Entonces, al final hay que aplicar unos costes a ese productor, incluso a veces al consumidor, para que haya esa posibilidad de gestionar estos residuos. El principio de jerarquía, que es muy importante en la parte de gestión, siempre aplicando, como hemos indicado ya a lo largo de la presentación, que lo más importante es la prevención, la no generación del residuo. Continuando por el tema de la preparación para la reutilización, buscando en medida esa reusabilidad, esa reutilización del residuo, preparándolo mejor previamente a través de una reparación. El tema del reciclado, que ya hemos mencionado, tanto energético como material, a través de la valorización energética, que sería un escalafón inferior, y siempre dejando como mínimo, o sea, en el tratamiento, el tema de la eliminación. Eliminación bien por incineración o bien por depósito en vertedero o relleno sanitario. También consideraremos estos últimos, que son el principio de precaución. Si tenemos dudas, pues tenemos que ser precavidos a la hora de gestionar un residuo. La autosuficiencia, siempre que seamos autosuficientes en gestionar estos residuos. Y luego la proximidad, contra más cercanos lo podamos gestionar, pues mucho mejor. Estas son imágenes también, bueno, a lo largo de nuestra historia en Europa, pues no hemos tenido siempre grandes equipos que vamos a mostrar a partir de ahora, sino también problemas en cuanto a la recogida y luego efectos en, por ejemplo, la parte de disposición final, pues en lo que son rellenos sanitarios o vertederos, como en las imágenes de la derecha. Bueno, pues si empezamos hablando un poquito de los diferentes pasos de una gestión integral de los residuos, tenemos que considerar este ciclo donde tenemos la generación, lo que es el depósito o almacenamiento hasta la recogida. Hay como un ciclo aparte dentro de lo que es también una parte de la gestión integral, que son los sistemas de barrido, de limpieza viaria y demás, la recolección a través de equipos de transporte, todo ello llevándolo a lo mejor a una planta de clasificación de tratamiento previo al posterior reciclado y, como comentábamos antes, dentro del sistema de jerarquía, evitar siempre la disposición final como última solución de gestión en relleno sanitario o vertedero. Bueno, pues estos son un poquito los pasos que hemos seguido. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación estos puntos. Como decíamos al principio, lo más importante es la prevención, evitando siempre la generación del residuo, que está recogido en la parte superior. Y ahora vamos a centrar en la parte de almacenamiento y recogida, reduciendo sobre todo la segregación en la fuente de origen. Aquí tenemos mucho que decir los ciudadanos y donde muchas veces lo que hay que hacer es mucha labor de concienciación, mucha labor de sensibilización, formación, informar al ciudadano y que estemos implicados también como somos parte fundamental en la labor de gestión de los residuos. Dentro, sobre todo, cuando establecemos un sistema de recogida selectiva, como que está remarcado en la parte superior de lo que es el esquema, donde podamos coger diferentes fracciones que estén determinadas por las normas aplicadas en el correspondiente país. Pues bueno, dentro de, como pueden ver, en
nosotros en Europa pues manejamos diferentes posibilidades en cuanto a contenerización, sistemas de almacenamiento, sistemas de recogida, previo a lo que es el sistema de transporte pues, que ven en la parte inferior. Tenemos desde sistemas de los tradicionales cubos o contenedores, en mayor o menor medida, con diferentes tamaños y volúmenes, con sistemas que son más lo que se llama bolseo, sistemas puerta a puerta, los sistemas de cubos tradicionales que se reparten a nivel domiciliario, que serían luego recogidos por los vehículos, zonas de aportación, que son lo que ven aquí, que se denominan contenedores en superficie, que también se pueden encontrar soterrados, ¿vale? Tenemos también diferentes tipos de contenedores, como pueden ver, y luego sistemas, por ejemplo, de recogida que son mucho más, bueno, más modernos relativamente, porque en los años 50 se aplicaban, que son sistemas neumáticos, son recogida por recogida neumática a través de aspiración de aire, que son estos que ven en la zona derecha de la diapositiva. Abajo diferentes sistemas de transporte, desde zona de carga trasera, carga lateral mucho más actualizado, con carga superior para contenedores mucho más grande o carga frontal, o el que comentaba antes que la recogida neumática a través de sistemas de vacío. Bien, pues continuando, entraríamos a continuación en el tema de que sería lo que es una planta de clasificación para los diferentes flujos de residuos que queramos separar y que no haya separado correctamente en la parte de recogida selectiva domiciliaria. Y aquí tendremos lo que es el tratamiento a través de plantas de clasificación. Como pueden ver, pues una planta de clasificación a través de diferentes equipos como son los trómeles, mesas desimétricas, separadores magnéticos, sistemas de inducción, vamos separando las diferentes fracciones de residuos que queramos considerar. Voy a ir avanzando un poco más rápido. Posteriormente tendríamos la posibilidad de reciclaje, que tengamos claro que reciclar no lo reciclamos nosotros. Nosotros separamos para luego facilitar el reciclado por parte de las empresas que se dedican a reciclar los diferentes flujos, bien sea el tema del plástico, como pueden ver en la imagen superior, bien sea el tema del vidrio, metales, o en caso de materia orgánica, a través de la posibilidad de hacer un compostaje más o menos mecanizado o sistema de digestión anaerobia a través de lo que es una biometanización. Continuando, vamos a pasar al tema de la valorización energética, donde tenemos diferentes tratamientos térmicos de esta valorización energética, como pueden ver en la parte derecha. Ahí tocamos de la parte de secado, vamos de menor temperatura a mayor temperatura, pirólisis sin aire, gasificación a través de efecto de aire. El más conocido y el más aplicado, que es el tema de combustión e incineración, donde pueden ver la planta, este esquema de planta para la incineración de residuos que nosotros tenemos establecido. Esta imagen que en la derecha inferior es la planta incineradora que tenemos en la proximidad de Madrid, donde yo me localizo. Y luego para la temperatura tendríamos por sistemas de vitrificación y plasma térmica. Como pueden entender, contra más aplicación y mucho más temperatura, se va complicando los sistemas. Son sistemas que muchas veces son menos beneficiosos económicamente y mucho más caros y mucho más complicados de gestionar y de establecer. Y por último, y el que deberíamos siempre obviar y que no deberíamos mandar nunca residuos solo como parte final del tratamiento, es la posibilidad del relleno sanitario vertedero. Pues esto es un relleno sanitario, un vertedero bien controlado, con sistemas de impermeabilizado, con sistemas de recogido lixiviados, con chimeneas de gasificación y demás. Como conclusión de esta parte de residuos, bueno, pues la gestión de los residuos es una labor compleja, como ven. Muchas veces hay una escasa colaboración por parte del ciudadano y tenemos que promoverla. También existe un rechazo social a las plantas, no hay que tener una planta cercana. O sea, queremos que nos solucionen la gestión de los residuos, pero no hay que tener una planta. De conocimiento muchas veces la peligrosidad y muchas veces se produce abandono de residuos que realmente son peligrosos y dejamos abandonos en el medio. Otros efectos adversos de los residuos, bueno, pues son los efectos que hemos comentado sobre la salud y el medio ambiente. Y luego el tema de caracterización y cuantificación. Necesitamos datos para poder luego evaluar la posibilidad de gestión de lo que son los residuos. Bien, como problemática ambiental, bueno, pues lo que ha comentado también mi compañera, el tema del proyecto de crecimiento de la población mundial, para al final afecta un crecimiento de la gestión de residuos y al final, bueno, pues tenemos que dar solución. La concentración en los núcleos urbanos, el aumento sobre todo de uso de los envases, sobre todo los envases de un solo uso, esa cultura de usar y tirar, como pueden ver el tema, muchas veces el tema de la obsolescencia programada
ciertos artículos como son electrodomésticos, sobre todo los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Otro problema, pues bueno, pues eso todo en el tema de la gestión de los rellenos sanitarios, pues bueno, pues posibilidad de contaminación del suelo, acuífero, emisiones de gases con efectos en el cambio climático, como ha comentado la compañera. Voy un poquito más rápido para que me dé tiempo a terminar. Y luego, respecto a una cosa en concreto que sería la contaminación marina que estamos evaluando en el Golfo de Fonseca, más que el tema de basuras marinas o plásticos marinos, que saben ustedes que son los mayoritarios. Aquí os dejo un poquito de lo que sería la definición de basura marina, como esos materiales como los plásticos, maderas, procesados, semielementos sólidos y procesados, incluyen todos esos tipos de objetos, donde pueden venir de fuentes terrestres, como marco aquí en la parte inferior izquierda, o de fuentes marinas, a través de estas líneas de entrada y con estas imágenes que pueden ver en la parte derecha. La distribución, a que muchas veces pensamos que está en una zona costera, pues realmente lo que más encontramos basura marina son en los fondos, algo menos en las playas, como pueden ver, y el resto flotando en la lámina de agua. Con respecto a la posibilidad de eliminación del impacto, bueno, pues tendríamos esa reducción de las basuras procedentes de fuentes terrestres, la eliminación de las descargas, sabes que muchas veces las fuentes de origen son procedentes por parte de los ríos que llegan a la zona costera. Reducción, como hemos hablado, lo mejor es prevenir la cantidad de generación de residuos y, por tanto, el tema de la basura marina. Aumentar, conocer mucho más, que además necesitamos datos para poder luego gestionar y dar solución al tema de las basuras. ¿Vale? Sensibilización, formación, información, como hemos dicho también al tema ciudadano. Y luego, claro, lógicamente, implementar normativas. ¿Cómo prevenimos a nivel global? A través del apoyo de Naciones Unidas, a través de sus objetivos de desarrollo sostenibles, y estableciendo objetivos claros de cara al 2030 para reducir los residuos, a través de convenios específicos internacionales, como puede ser el convenio Marpol o el convenio Protocolo de Londres. Y luego, continuando con el tema de prevención, pues bueno, esta prevención a través de fuentes terrestres, a través de actividades como estos programas que están por parte del Programa de Naciones Unidas. Y luego por acciones específicas, como hemos hecho en el caso de ríos, que hemos dicho que es una fuente que deriva a la zona costera, pues estableciendo estos sistemas. Por ejemplo, en la zona del Golfo están establecidos lo que se llaman biobardas. Esto es un sistema un poquito más sofisticado de barreras para evitar que los flotantes entren a través de los ríos a la zona costera. Y luego la aplicación de lo que ustedes ya van conociendo y se va aplicando más, que es el desarrollo de una economía circular a través de diferenciando los ciclos de los materiales biológicos y materiales técnicos. Bueno, pues ya para terminar, pues un poquito como resumen, aplicaríamos, como hemos dicho, el tema de la gestión de los residuos con esa jerarquía, sobre todo aplicando la prevención, o sea, evitar la generación de residuos y por lo tanto de basuras marinas, separar para reciclar. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer esa labor importante para facilitar luego la labor de reciclado, comprador, pues los productos sean reutilizables, evitándose todo lo que sea en mera medida por lo que son los elementos de un solo uso. No abandonar nunca el residuo, importante, limitar, como decía, el tema de un solo uso y luego consumo, evitar sobre todo el tema de fuentes de microcontaminantes, de microplásticos, microesferas, hacer de consumo de productos que los puedan contener y prohibiéndolos en muchos casos. Y luego, un problema que tenemos, por ejemplo, en Europa es el tema de las colillas, sobre todo efectos de combinación costera en la zona de playas. También evitarlas. Pues muchas gracias por su atención y por su tiempo. Ya creo que no se me ha pasado mucho, Reinaldo. No, muchas gracias, Javier, por la presentación interesante, el manejo de residuos que se le ha dado. Pasamos entonces ahora a la sesión de preguntas y a responder las preguntas que nos han hecho algunos de los participantes. Y la primera, por favor, se la daría a Carlota para ver si nos puede decir cómo evaluar, qué medidas adaptativas podemos tomar ante el cambio climático en el sector de la acuicultura. Micrófono, Carlota. Ahí está. Sí, pues muy pertinente, ¿no? La pregunta, que justo, ¿no? Terminábamos la sesión hablando de los planes de adaptación y la importancia de estar preparados, ¿no? en los diferentes sistemas de producción ante todas estas vulnerabilidades. Y en el caso del cambio de la acuicultura, pues es un sector que tiene diferentes frentes, ¿no? Es decir, tiene diferentes problemas tanto a nivel de infraestructura, pues bien sean infraestructuras costeras o acuicultura oceánica, que tiene una serie de riesgos que ya hay muchos sistemas de acuicultura de mar abierto
que están cambiando los diseños y las estructuras de apoyo a este tipo de cultivos para hacer frente pues, sobre todo a que vamos a tener pues, más eventos extremos en el sentido de más oleajes más intensos, el incremento del nivel del mar también va a afectar a las infraestructuras costeras. Entonces, todo lo que tiene que ver con una revisión y planificación de la infraestructura que da soporte a todo el cultivo es una medida clave que requiere, por desgracia, bueno, una inversión económica en reforzar y revisar cómo están esas infraestructuras. Luego tenemos también medidas que se pueden aplicar en todo lo que son los sistemas de gestión del agua. El agua va a ser el oro de hoy, ya lo es, ¿no? Y al final muchas instalaciones de acuicultura tienen una dependencia fuerte de inputs externos, de suministros de agua. Entonces ya hay plantas que están implementando sistemas o bien para hacer sistemas de recirculación de agua y aprovechar pues con sistemas a lo mejor multitróficos, donde el residuo, ¿no? Hablando de residuos, lo que es el agua, que es un residuo de un cultivo, pues puede servir como alimento para otro cultivo. O sistemas pues, para recoger, como comentábamos que se está implementando en Honduras, sistemas paralelos para recoger agua de lluvia que puedan suministrar, que puedan tener esas reservas para hacer frente a posibles periodos en los cuales pues, tengan limitaciones para esas infraestructuras. Y luego, por último, yo diría a nivel de cultivo de las propias especies en sí, también vamos a tener en determinadas zonas, en unas más que otras, especies que tradicionalmente se cultivaban porque las condiciones oceanográficas eran las más idóneas para ese tipo de especies, vamos a ver que ya no son. Que hay zonas en las cuales pues, el agua se está volviendo como se está tropicalizando, se está incrementando su temperatura, los picos máximos de temperatura también se están incrementando, por lo tanto también va a haber que hacer una revisión de qué especies tengo yo en mi sistema de producción y cuáles son las predicciones que voy a tener en mi entorno de cara a mis condiciones oceanográficas, ¿no? Y ahí el ejercicio pues, va a ser que ya se están también implementando pues, sistemas de perfeccionamiento en el sentido de identificar aquellas especies que puedan ser más resilientes o más resistentes a bien que sea cambios de temperatura, de salinidad, etcétera, ¿no? Y bueno, también medidas que se están implementando a nivel de producción están relacionadas con el tema de los piensos. En el caso de los piensos, tenemos una gran cantidad de piensos que dependen todavía en un enorme porcentaje de harinas de pescado. También sabemos que todo el sistema pesquero, ¿verdad, Reinaldo? Pues también se está viendo alterado por todos estos temas de los patrones climáticos y es posible que también haya limitaciones en un futuro en el acceso a estas harinas. Por lo tanto, ya se están también innovando en diseñar harinas alternativas con otro tipo de productos, ¿no? Como por ejemplo insectos. Entonces, bueno, hay diferentes ramas que hay que atacar, por ejemplo, en el caso de un sistema de producción acuícola que van desde infraestructura hasta lo que es el propio sistema como tal de producción y la propia especie, ¿no? Muchas gracias, Carlota. Para finalizar, dos preguntas para Javier, aunque ya creo que has dado muchas respuestas acerca de ello, sobre la situación de la contaminación en el Golfo y lo que estamos haciendo nosotros para el trabajo conjunto de los países. Pero la primera iría a qué opinas de la incineración de residuos, en particular de la pirólisis de plásticos, sobre sus aparentes beneficios versus la agregada contaminación. Y la segunda, así rápidamente, pues eso que te mencioné, o sea, ¿cómo está, cómo tú consideras, perdón, aquí se me escapó, eh, lo que es, evalúan la gestión de recolección de desechos en la isla del Golfo de Fonseca, en la parte de El Salvador específicamente, la pregunta, y pues yo creo que la otra, estamos trabajando a través de estas ayudas técnicas a los países para poder establecer un marco de manejo de residuos en el Golfo. Javier. Sí, con respecto a la primera, que se refería al tema del tratamiento térmico a través de pirólisis, pues yo creo que damos las pinceladas. Si aplicamos el tema de jerarquía, que al final queremos seguir para el tema de gestión de residuos, debería ser una de las opciones finales. Muchas veces se aplica en países, sobre todo en países que tienen necesidades, por así decirlo, necesidades de calefacción, donde se aplica asociado a sistemas de calefacción, ¿vale? Entonces, los tratamientos térmicos, sobre todo incineración, en caso de los países europeos que se localizan en la zona norte, pues se aplica un poco más porque, bueno, tienen sistemas de district heating, donde esa incineración del residuo, que podamos decir el tema de, obtención de energía, de hueste de energía a través de pirólisis, pues se puede aplicar. Lo que pasa es que son opciones que deben ser siempre consideradas al final, son opciones que al final son
o sea, son muy técnicas, necesitan unas operaciones y una preparación por parte de los operarios que manejan estas operaciones bastante técnica, una gran preparación técnica. Se necesita una gran inversión y no son soluciones fáciles y se tienen que aplicar luego mucho de cara a cada país, depende de la necesidad de cada país. Le digo, en los países que tienen necesidades energéticas, sobre todo bien por calefacción, o necesitan una energía determinada, pues sí se suelen llegar a aplicar. Con respecto al tema del Golfo Fonseca y sobre todo la problemática me señalaba del Salvador. O sea, en conjunto, como hemos señalado un poquito la disposición y tratamiento de residuos de cada país, aunque sobre todo en El Salvador ha mejorado mucho la parte del Golfo, todavía no se está aplicando y los problemas que más localizamos son temas de ausencia de gestión o una gestión ineficaz por parte de las municipalidades. Si nos quedamos sobre todo en el flujo de lo que es un residuo de más o menos municipal, ahí consideremos la parte tanto domiciliaria como la parte comercial, entonces existe esa ausencia, esa ineficacia de la gestión. Muchas veces se encuentran los residuos abandonados porque se depositan en zonas indebidamente, no existe tal contabilización, se producen acúmulos, con lo cual al final terminan abandonados en la zona costera, ¿vale? Y luego también se producen lo que son incineraciones en zonas indebidas. Eso en cuanto a temas de abandono y luego incineración en la propia zona. Cuando se hace una gestión y se lleva a zonas que normalmente son simplemente no rellenos sanitarios, llegan a ser simplemente lo que se llaman botaderos o una zona de vertedero a cielo abierto, ahí también se producen esas quemas, esas incineraciones indebidas, esa mala praxis, con el fin de reducir los residuos, esa masa de residuos que se va acumulando en esa zona de botadero o vertedero a cielo abierto. Con lo cual, bueno, pues todavía hay muchos problemas de gestión que muchos se han solucionado de cara a las grandes ciudades, como puede ser en San Salvador, pero la parte sobre todo de lo que es la unión que linda con la parte de Fonseca, pues todavía queda mucha mejora y que esperemos que podamos, dentro del marco del proyecto que estamos desarrollando, pues aplicarlo. Yo creo que Javier agrega una cosa aquí, concientización por parte de todos nosotros, ¿verdad? En colocar los residuos donde tienen que colocarse. Eso, como decía a lo largo de mi exposición, es fundamental, Reinaldo. Bueno, quiero darle las gracias a los dos, a Carlota y a Javier, por las presentaciones que nos han hecho importantísimas en lo que ha sido el Golfo de Fonseca y lo que es el manejo que tenemos que darle en cuanto a la resiliencia al cambio climático y también al manejo de los residuos. Al agradecerle también a todos los que a todas y todos los que nos han acompañado el día de hoy, sin antes olvidarnos que el próximo jueves 16 de mayo vamos a tener nuestro próximo webinario hablando sobre empleo, formación y capacitación, oportunidades azules en el Golfo de Fonseca. A todos tengan un feliz día y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.